¿Qué es el yoga? La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug, que significa sujetar, reunir, uncir, juntar, dirigir y concentrar la propia atención para su aplicación y uso. También significa unión o comunión. Es la unión verdadera de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Significa, pues, dice Mahadev Desai en su introducción a Gita According to Gandhi, la adhesión de todas las fuerzas de cuerpo, mente y alma a Dios. Significa disciplinamiento del intelecto, la mente, las emociones y la voluntad que ese yoga presupone. Significa un equilibrio del alma que nos permite mirar la vida en todos sus aspectos con ecuanimidad. El yoga es uno de los 6 sistemas ortodoxos de la filosofía india. Fue recopilado, coordinado y sistematizado por Patanjali en su obra clásica, Yoga Sutras, compuesta de 196 concisos aforismos. Según el pensamiento indio, todo se halla penetrado por el espíritu universal, supremo, Paramatma o Dios, del cual el espíritu humano individual, Jivatma, es parte. El sistema del yoga es llamado así debido a que enseña los medios por los cuales Jivatma puede unirse o estar en comunión con Paramatma, asegurando así la liberación, moksha. Quien sigue el camino del yoga es un yogi o yogin. En el capítulo 6 de la Bhagavad Gita, que es la autoridad más importante sobre filosofía del yoga, Sri Krishna explica a Arjuna el sentido del yoga como una liberación del contacto con el dolor y la aflicción. Dice, cuando su mente, intelecto y yo, ahamkara, se hallan bajo control, liberados del inquieto deseo, descansando así en el espíritu que reside en su interior, el hombre se convierte en un yukta, un ser en comunión con Dios. La llama no oscila allí donde nos sopla el viento. Igual ocurre con el yogi que, controlando su mente, su intelecto y su yo, se halla absorbido en su propio espíritu. Cuando la agitación de la mente, el intelecto y el yo se aquieta mediante la práctica del yoga, el yogi, por gracia del espíritu que reside en su interior, encuentra su realización. Conoce entonces el gozo eterno fuera de los límites de los sentidos y que su razón no puede llegar a concebir. Mora en esta realidad y de ella no se mueve. Ha encontrado el tesoro de los tesoros. Nada existe más elevado y quien lo alcanza no será víctima de aflicción alguna, por grande que ésta se presente. Tal es el sentido real del yoga, una liberación del contacto con el dolor y la aflicción. Al igual que un diamante bien tallado, ofrece diversas facetas que reflejan, cada una, un color distinto de la luz, así también la palabra yoga posee diversas facetas que reflejan, cada una, un distinto matiz, revelando aspectos diferentes de entre toda la gama de esfuerzos humanos por lograr paz y felicidad interior. La Bhagavad Gita también da otras explicaciones del término yoga, haciendo hincapié en el karma yoga, yoga por la acción. Dice, tu privilegio es solo el trabajo y nunca sus frutos. No permitas que el fruto de la acción sea tu móvil y nunca ceses de trabajar. Trabaja en el nombre del Señor, abandonando todo deseo egoísta. No dejes que te afecten el éxito o el fracaso. Este estado de equilibrio se llama yoga. El yoga también ha sido descrito como sabiduría en acción, o bien como vivencia diestra en medio de las actividades, como armonía y moderación. El yoga no es para quien come en demasía, ni para el que se mata de hambre. No es para el que duerme con exceso, ni para quien permanece siempre en vela. Por la moderación en la comida y el reposo, por la regulación del trabajo y la concordancia entre el sueño y la vigilia, el yoga destruye todo dolor y aflicción. La Kathopanishad describe así el yoga. Cuando los sentidos se aquietan, cuando la mente está en reposo, cuando el intelecto no oscila, entonces, dice el sabio, se alcanza el estado superior. Este firme control de los sentidos y la mente ha sido definido como yoga. Quien lo logra se halla libre de engaño. En el segundo aforismo del primer capítulo de los Yoga Sutras, Patanjali describe el yoga como Chitta Vri Nirodha, lo que puede traducirse por la restricción Nirodha de las modificaciones vritti mentales chitta, o bien como la supresión nirodha de las fluctuaciones vritti de la conciencia chitta.
La palabra chitta denota la mente, en su sentido total o colectivo, como entidad compuesta de 3 categorías. Mente, manas, esto es, la mente individual con poder y facultad de atención, selección y rechazo. Es la facultad indecisa y oscilante de la mente. Inteligencia o razón, buddhi, esto es, el estado decisivo que determina la distinción entre las cosas. Ego, ahamkara, literalmente el artífice del yo, el estado que certifica que yo sé. La palabra vritti deriva de la raíz sánscrita vrt, que significa dar vueltas, girar, rodar. Así indica curso de acción, proceder, modo de ser, condición o estado mental. El yoga es el método mediante el cual se calma la agitación de la mente y la energía se conduce por canales constructivos. Al igual que el río caudaloso, cuando es adecuadamente contenido mediante presas y canalizaciones, crea una vasta reserva de agua, previniendo el hambre y proporcionando energía abundante a las industrias. Así también la mente, cuando es controlada, proporciona una reserva de paz y genera energía abundante para la elevación del hombre. El problema del control de la mente no es de fácil solución, como pone de manifiesto el siguiente diálogo perteneciente al capítulo 6 de la Bhagavad Gita. Arjuna pregunta a Sri Krishna: me has hablado, oh Krishna, del yoga, como comunión con Brahman, el espíritu universal, que es siempre uno. Pero, ¿cómo puede ser esta permanente, siendo la mente tan inquieta e inconsistente? La mente es impetuosa y obstinada, vigorosa y resuelta, tan difícil de contener como el viento. Sri Krishna responde: es indudable que la mente es inquieta y reacia al control, sin embargo, puede ser domada por una práctica constante, abhyasa, y por la no sujeción a los deseos, vairagya. Al hombre que no pueda controlar su mente le será difícil lograr la comunión divina, mas el hombre dueño de sí mismo puede alcanzarla si lo intenta con empeño y dirige su energía utilizando los medios adecuados. Los estadios del yoga. Tan importantes como el objetivo en mente son los medios adecuados para alcanzarlo. Patanjali enumera estos medios denominándolos los 8 miembros o estadios del yoga para la búsqueda del alma. Son estos: 1. Yama, mandamientos de la moral universal. 2. Niyama, autopurificación por la disciplina. 3. Asana, postura. 4. Pranayama, control rítmico de la respiración. 5. Pratyahara, retirada y emancipación de la mente de la dominación de los sentidos y los objetos externos. 6. Dharana, concentración. 7. Dhyana, meditación. 8. Samadhi, estado de superconciencia producido por una profunda meditación en la que el aspirante individual, sadhaka, se hace uno con el objeto de su meditación, Paramatma o el espíritu universal. Yama y Niyama controlan las pasiones y emociones del yogi y lo mantienen en armonía con las personas de su entorno. Las asanas mantienen el cuerpo sano, fuerte y en armonía con la naturaleza. Por último, el yogi se libera de la conciencia del cuerpo, al que conquista y convierte en vehículo adecuado del alma. Estos 3 primeros estadios constituyen la búsqueda exterior, Vairanga Sadhana. Los 2 estadios siguientes, Pranayama y Pradayara, enseñan al aspirante a regular la respiración y de ese modo controlar la mente. Esto ayuda a liberar los sentidos de la esclavitud de los objetos de deseo. Estos 2 estadios del yoga se conocen como la búsqueda interior, Antaranga Sadhana. Dharana, Dhyana y Samadhi conducen al yogi hasta lo más recóndito de su alma. El yogi no mira al cielo para encontrar a Dios, sino que sabe que Él se halla en su interior, y su nombre es Antaratma, el sí mismo interior. Los últimos 3 estadios lo mantienen en armonía consigo mismo y con su creador. Estos estadios se llaman Antaratma Sadhana, la búsqueda del alma. Por medio de la meditación profunda, conocedor, conocimiento y cosa conocida se hacen uno. El que ve, la visión y lo visto no poseen una existencia separada. Ocurre igual que con el gran músico, que se hace uno con su instrumento y con la música que de éste obtiene. Es entonces cuando el yogi toma conciencia de su propia naturaleza
y alcanza la realización de su sí mismo, Atman, la parte del alma suprema que reside en su interior. Existen diversas vías, Marga, por las que un hombre hace el viaje hasta su creador. El hombre activo encuentra su realización a través de Karma Marga, en la cual accede a su propia divinidad mediante el trabajo y el servicio. El hombre emotivo la halla a través de Bhakti Marga, donde la realización se lleva a cabo por medio de la devoción y el amor a un Dios personal. El hombre intelectual sigue Jnana Marga, en la que la realización se obtiene mediante el conocimiento. El hombre reflexivo o meditativo sigue Yoga Marga y realiza su propia divinidad a través del control de la mente. Dichoso el hombre que sabe distinguir lo real de lo irreal, lo eterno de lo transitorio y lo bueno de lo agradable por medio de la discriminación y la sabiduría. Doblemente bendito es quien conoce el amor verdadero y sabe amar a todas las criaturas de Dios. Aquel que obra desinteresadamente por el bienestar de los otros con un corazón lleno de amor es 3 veces bendito, mas el hombre que en el interior de su mortal estructura combina conocimiento, amor y servicio desinteresado es santo y se convierte en lugar de peregrinación como la confluencia de los ríos Ganges, Sarasvati y Jamuna. Quienes lo encuentran obtienen la calma y se ven purificados. La mente es el rey de los sentidos. Quien ha conquistado su mente, sentidos, pasiones, pensamiento y razón, es rey entre los hombres y se halla listo para el Raja Yoga, la unión regia con el espíritu universal. Ha obtenido la luz interior. Quien ha conquistado su mente es un Raja Yogi. La palabra Raja significa rey y la expresión Raja Yoga implica un completo dominio del propio ser, sí mismo. Aunque Patanjali expone las distintas formas de controlar la mente, en ningún lugar de sus aforismos afirma que esta ciencia sea el Raja Yoga, sino que la denomina Astanga Yoga o los 8 estadios o miembros del yoga. Sin embargo, por el hecho de implicar un dominio completo del sí mismo, puede ser llamada la ciencia del Raja Yoga. Svatarama, el autor del Hatha Yoga Pradipika, Hatha igual a fuerza o esfuerzo enérgico, llamó a la misma senda Hatha Yoga debido a que exige una disciplina rigurosa. Generalmente se cree que el Raja Yoga y el Hatha Yoga son completamente distintos, diferentes y opuestos el uno al otro, que los Yoga Sutras de Patanjali versan sobre disciplina espiritual y el Hatha Yoga Pradipika de Svatmarama se ocupa únicamente de disciplina física. No es así, ya que Raja Yoga y Hatha Yoga se complementan constituyendo una única aproximación hacia la liberación. Al igual que un montañero necesita escaleras, cuerdas y crampones, además de una buena forma física y disciplina para escalar los helados picos del Himalaya, también al aspirante a yogi le son necesarios el conocimiento y la disciplina del Hatha Yoga de Svatmarama para alcanzar las alturas del Raja Yoga expuesto por Patanjali. Esta vía del yoga actúa como fuente para las otras 3 vías, proporciona calma y tranquilidad, y prepara la mente para una entrega a Dios total y absoluta del ser, en la cual estas 4 vías se funden en una sola. Chitta Vritti, causas de modificaciones de la mente. Patanjali registra en sus Yoga Sutras 5 clases de Chitta Vritti, creadoras de placer y dolor. Estas son: 1. Pramana, un modelo o ideal, por el cual la mente mide o conoce las cosas y valores, y que el hombre acepta por a. Evidencia directa, como es el caso de la percepción, pratyaksa. B. Inferencia, anumana. C. Testimonio o palabra de una autoridad aceptable cuando la fuente del conocimiento ha sido comprobada como segura o digna de confianza, agama. Número 2. Viparayaya, una visión que se muestra errónea tras ser sometida a estudios. Ejemplo de Viparayaya serían un diagnóstico médico equivocado basado en hipótesis falsas, o la primitiva teoría astronómica según la cual el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Número 3. Vikalpa, la fantasía o imaginación que se apoya en la mera expresión verbal, sin basarse en los hechos. Un mendigo puede sentirse feliz al imaginarse derrochando millones, mientras que el avaro rico puede morir de hambre por creerse pobre. Número 4. Nidra, la experiencia del dormir.
en la cual se da una ausencia de ideas y experiencias. Cuando un hombre se halla profundamente dormido, no recuerda su nombre, su familia, su posición social, su conocimiento, su saber, ni siquiera su propia existencia. Cuando al dormir un hombre se olvida de sí mismo, despierta descansado, pero si un pensamiento perturbador irrumpe en su mente en el momento de dormirse, no descansará como es debido. 5. Smriti, la memoria, la retención de las impresiones de objetos que uno ha experimentado. Hay gente que vive en el pasado, aunque el pasado se quede ya a su espalda. Sus recuerdos, felices o tristes, los retienen encadenados al pasado y no pueden romper sus ataduras. Patanjali enumera 5 causas de Chitra Vritti, creadoras de dolor, klesa, son. Número 1. Avidya, la ignorancia o desconocimiento. Número 2. Asmita, el sentido de individualidad que limita a una persona y la distingue de un grupo, pudiendo ser físico, mental, intelectual o emocional. Número 3. Raga, el apego o pasión. Número 4. Dvesa, la aversión o repulsión. Número 5. Avinvesa, el amor o ansia por la vida, asimiento instintivo a la vida terrenal y al goce corporal, temor a ser separado de todo ello por la muerte. Estas causas de dolor permanecen sumergidas en la mente del sadhaka, aspirante o buscador, son como esos icebergs cuyas cabezas apenas afloran en los mares polares. Hasta que no son concienzudamente controladas y erradicadas, no puede haber paz. El yogui aprende a olvidar el pasado y no piensa en el mañana, vive en el eterno presente. Al igual que la brisa agita la superficie de un lago provocando la distorsión de las imágenes que en él se reflejan, así también la Chitta Vritti alteran la paz de la mente. Las aguas mansas de un lago reflejan la belleza que la circunda. Cuando la mente se halla en calma, la belleza del sí mismo aparece reflejada en ella. El yogi aquieta su mente mediante el estudio constante y la liberación de su ser de todo deseo. Los 8 estadios del yoga le enseñan el camino. Chitta Viksepa, distracciones y obstáculos. Las distracciones y obstáculos que impiden la práctica del yoga de los aspirantes son: número 1. Vyadi, la enfermedad que perturba el equilibrio físico. Número 2. Dhyana, la languidez o falta de disposición mental para el trabajo. Número 3. Sansaya, la duda e indecisión. Número 4. Pramada, la indiferencia o insensibilidad. Número 5. Alasya, la pereza. Número 6. Avirati, la sensualidad, el despertar del deseo cuando los objetos sensoriales poseen la mente. Número 7. Bhranti Darsana, el conocimiento falso o no válido, o ilusión. Número 8. Aladaha Bhumikadva, el fracaso en la consecución de una continuidad de pensamiento o concentración, lo que impide la visión de la realidad. Número 9. Anavastitatva, la inestabilidad en el mantenimiento de la concentración que se ha obtenido tras una larga práctica. Todavía existen, sin embargo, otros 4 impedimentos. 1. Dukkha, el dolor o desgracia. 2. Daurmanasya, la desesperación. 3. Angameyatva, la falta de firmeza en el cuerpo. Y 4. Svasa Pravasa, la respiración inestable. Para ganar una batalla, el general hace una exploración del terreno y del enemigo y planea medidas contrarrestantes. De forma parecida, planea el yogi la conquista del sí mismo. Número 1. Vyadi. Adviértase que el primero de los obstáculos es la mala salud o la enfermedad. Para el yogi su cuerpo es el principal instrumento de logro. Si el vehículo se estropea, el viajero no puede seguir adelante. Si el cuerpo no responde por efecto de la mala salud, el aspirante poco puede lograr. La salud física es importante para el desarrollo mental, pues normalmente la mente funciona a través del sistema nervioso. Cuando el cuerpo se halla enfermo o el sistema nervioso afectado, la mente se torna inquieta o permanece embotada e inactiva, y la concentración o la meditación resultan imposibles. Número 2. Dhyana. Una persona afectada de languidez carece de meta, de rumbo a seguir y de entusiasmo. Su mente y su intelecto se embotan por la inactividad y sus facultades se oxidan. El constante fluir mantiene puro el torrente que desciende del monte,
mientras que en el agua estancada, en una zanja, nada bueno puede florecer. Un ser apático es como un cadáver viviente, pues es incapaz de concentrarse en nada. Número 3. Sansaya, el ignorante. El falto de fe y el indeciso se destruyen a sí mismos. ¿Cómo van ellos a gozar de este mundo o del próximo o a disfrutar de felicidad alguna? Quien busca debe tener fe en sí mismo y en su maestro. Ha de confiar en que Dios está siempre a su lado y ningún mal puede alcanzarle. Cuando la fe brota en el corazón, destierra de él la lujuria, la malicia, la pereza mental, la jactancia espiritual y la duda. Y así, libre de todos estos impedimentos, el corazón permanece sereno y tranquilo. 4. Pramada. La persona que padece pramada se halla imbuida de su propia importancia, carece de humildad y cree que solo ella es sabia. Indudablemente conoce lo que es correcto y lo que no, pero permanece indiferente con respecto a lo correcto y escoge lo placentero, a fin de satisfacer sus pasiones egoístas y sus sueños de gloria personal. Sacrificará deliberadamente y sin escrúpulos a todo aquel que se interponga en su camino. Tal persona es ciega a la gloria de Dios y sorda a su palabra. Número 5. Alasya. Para vencer el obstáculo de la pereza es necesario un inagotable entusiasmo, virya. La actitud de un aspirante es similar a la de un enamorado, siempre anhelante por unirse a la amada, pero sin dar nunca pie a la desesperación. La esperanza ha de ser su escudo, y el valor su espada. Debe hallarse libre de odio y de pena. Con fe y entusiasmo logrará vencer la inercia del cuerpo y de la mente. Avirati. Es el ansia tremenda de objetos sensoriales que surge una vez que estos han sido conscientemente abandonados y que tan dura resulta de reprimir, sin hallarse atado a ellos. El yogi aprende a disfrutarlos con ayuda de los sentidos, sujetos estos totalmente a su dominio. Mediante la práctica de pratyahara consigue liberarse del apego y emanciparse del deseo, con lo que haya contento y sosiego. 7. Bhranti Darsana. Una persona afectada de falso conocimiento padece de engaño y cree que solo ella ha visto la luz verdadera. Posee un poderoso intelecto, pero carece de humildad y alardea de sabiduría. Si permanece en compañía de grandes almas y guiada por ellas, logra establecerse firmemente en la senda recta y supera su flaqueza. Número 8. Alavada Bhumikadva. Al igual que un montañero fracasa en su intento de alcanzar la cima por falta de fuerzas, así también la persona que no puede superar su incapacidad de concentración es incapaz de hallar la realidad. Puede haber tenido atisbos de ella, mas no puede verla claramente. Es como el músico que en sueños ha percibido divinos sones, pero es incapaz de evocarlos despierto y no puede reproducir el sueño. 9. Anavashitattva. El individuo afectado de Anavashitattva ha llegado tras un duro esfuerzo a obtener una perspectiva de la realidad. Dichoso y enorgullecido de su logro, se vuelve flojo en su práctica, sadhana. Posee pureza y un gran poder de concentración y ha llegado a la encrucijada final de su búsqueda. Incluso en este último estadio resulta esencial el empeño continuo y seguir la senda con infinita paciencia y firme perseverancia, sin mostrar nunca flojeza alguna que entorpezca el avance por el camino de la realización de Dios. Habrá de esperar hasta que la gracia divina descienda sobre él. En la Katopanishad se nos dice, el sí mismo no se realiza mediante el estudio o la instrucción, ni por la sutileza del intelecto, ni por el mucho aprendizaje, sino solo en aquel que anhela por él y a quien él escoge. En verdad a éste el sí mismo le revela su verdadera esencia. Para superar los obstáculos y obtener una felicidad pura y completa, Patanjali ofrece diversos medios. El mejor de ellos es el remedio cuádruple de Maitri, benevolencia, Karuna, compasión, Mudita, deleite y Upekkha, indiferencia. Número 1. Maitri no es mera benevolencia, sino también un sentimiento de unidad con el objeto de benevolencia, Atmiyata. Una madre experimenta una intensa alegría ante los éxitos de sus hijos por razón de Atmiyata, este sentimiento de unidad. Patanjali recomienda Maitri para obtener Sukha, felicidad o virtud. El yogi cultiva Maitri y Atmiyata para el bien, transformando a los enemigos en amigos, sin malicia para con nadie. Número 2. Karuna.
No es únicamente mostrar piedad o compasión y derramar lágrimas desesperanzadas ante la desgracia, dukkha, ajena. Es compasión unida a una acción devota por aliviar la desdicha de los afligidos. El yogi hace uso de todos sus recursos, físicos, económicos, mentales o morales, para aliviar el dolor y el sufrimiento de otros. Comparte su fuerza con los débiles hasta hacerlos fuertes, su coraje con los tímidos hasta que se vuelvan valientes con su ejemplo. Rechaza la máxima de que sobreviven solo los más aptos y, en cambio, hace que los débiles sean lo bastante fuertes para sobrevivir. Se convierte en el asilo de todos. Número 3. Mudita es un sentimiento de agrado ante la labor bien realizada, punya, por otra persona, aunque sea un rival. A través de mudita, el yogi se libra de muchas desazones, al no mostrar irritación, aversión o celos para con otro que ha alcanzado el fin perseguido y que él no ha podido lograr. 4. Upeksha no es asimismo un mero sentimiento de desdén o desprecio para con la persona que ha caído en el vicio, apunya, o bien de indiferencia o superioridad con respecto a ella, sino un autoexamen exploratorio acerca de cómo habríamos actuado ante las mismas tentaciones. Es, asimismo, un examen de hasta qué punto uno es responsable del estado en que el infortunado ha caído y un intento de devolverlo al camino correcto. El yogi comprende las faltas de los demás viéndolas y estudiándolas, primero en sí mismo. Este autoestudio le enseña a ser caritativo con todos. El significado profundo del cuádruple remedio de Maitri, Karuna, Mudita y Upeksha no puede ser percibido por un espíritu agitado. Mi experiencia me ha llevado a la conclusión de que, para el hombre o la mujer corrientes de todas las comunidades del mundo, el camino para lograr la quietud de la mente es trabajar con determinación 2 de los 8 estadios del yoga mencionados por Patanjali, a saber asana y pranayama. La mente, manas, y la respiración, prana, se hallan íntimamente conectados y la actividad o el cese de la actividad de una afecta a la otra. De ahí que Patanjali recomendara el pranayama, control rítmico de la respiración, para obtener la serenidad mental y la paz interior.